Bien, vamos a continuar ahora aplicando lo que hemos visto de la suma de los términos de una progresión aritmética. Vamos al primer ejemplo. Supongamos que nos plantean la serie 100 más 94 más 88, etc. Y nos piden hallar la suma de los 27 primeros términos. O sea que n, yo ya sé que va a ser 27. Pero me piden hallar la suma. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahí? Tengo dos maneras. O trato de hallar el término 27, esa sería una de las formas. Entonces, como tengo el primero y voy a obtener el término 27, hago lo que hemos visto ahí en el ejemplo de Gauss. O la otra es utilizar directamente la segunda fórmula. La segunda fórmula me decía 2 veces el primer término más n menos 1 por d, todo por n sobre 2. Lo que necesito ver acá, antes de reemplazar acá, es cuál es la diferencia común que hay en esta sucesión. Y está claro que la diferencia va a ser 94 menos 100, va a ser menos 6. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer 2 por 100 más n es 27. Así que ya 27 menos 1 por la diferencia que acabamos de decir que es menos 6. Cierro paréntesis. Fíjense de nuevo que cuando la diferencia es negativa, el consejo es que lo escriban entre paréntesis. Todo por n sobre 2. N es 27 sobre 2. Y bueno, haremos esa cuentita en la calculadora, ¿sí? Y cuando revisan todo ese cálculo, llegan a la expresión correcta, creo, simplemente para acostumbrarse al uso de los paréntesis. ¿Qué van a hacer? Van a abrir paréntesis ahí, van a hacer 200, ¿sí? Más 26, que lo van a multiplicar por menos 6. Y todo eso cierran paréntesis y lo van a multiplicar por 27 dividido 2. Y cuando hacen esto, vamos a revisar ahí qué es lo que nos pasó, ¿sí? 27, vamos a multiplicar todo eso, dijimos, por 27 dividido 2. Entonces, por, y acá les va a dar 594. Que eso es lo que estaría dando esta cuentita si llegan ahí hasta el término 27. Bien, el segundo problema que van a tener para realizar ahí es, supónganse que la sucesión que nos dan ahora es 15, 22, 29, etc. hasta 176. Entonces nos dicen, bien, hallar el número de términos que hay en esta sucesión. Esto ya lo vimos antes. Para hallar el número de términos de esta sucesión, ¿qué es lo que voy a ver? En primer lugar, calculo la diferencia. La diferencia voy a hacer 22 menos 15. Y entonces eso me da que la diferencia es 7. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que plantear acá? Voy a plantear que el último término es igual al primer término. Ya hago el reemplazo directo para que se vayan acostumbrando. Más n, que no lo conozco, menos 1, por la diferencia común que es 7. Cuando hagan este despeje, ¿sí? Cuando hagan toda esta cuenta, van a llegar, y esto para que lo revisen bien, van a pasar acá y les va a quedar 161. O sea que la cuenta que van a tener que hacer es 161 dividido 7. Entonces, cuando hagan esa cuenta les da 23. O sea, el 15 lo paso restando y luego el 7 dividiendo. Y cuando hacen eso, les da 23. O sea, ¿qué es lo que me va a quedar 23? El n menos 1. O sea que n les va a dar 24. Esto es lo que tienen que ver ustedes. La segunda pregunta dice, hallar la suma de la serie. ¿Qué quiere decir hallar la suma de la serie? Que tengo que hallar la suma de los 24 términos.
Para hallar la suma de los 24 términos, ¿qué voy a hacer? Acá directamente sí me conviene, ¿qué cosa? Como tengo el primer término y tengo el último, me conviene la otra fórmula. Entonces, ¿qué voy a hacer? 15 más 176 y lo voy a multiplicar por n sobre 2, que era la fórmula que decíamos de Gauss. Entonces, vamos a ir a la sensibilidad de la calculadora. Entonces vamos a hacer 15 más 176 y eso lo que nos da, lo vamos a multiplicar por 24 sobre 2, o sea, por 12, y ahí nos está dando que la cuenta es 2292. 2292. Y esa es la suma de todos los términos de esa serie. Recuerden que cuando le dice todos los términos de la serie son todos los que están escritos acá. O sea, la serie pudo haber continuado, pero me la definen que acá comienza y acá termina. ¿De acuerdo? Bien, espero que sean un poquito más precisos en la calculadora.